la diferencia de otras o de otros en un conjunto. Esto es lo que dice la identidad. Pero otro aspecto de identidad que me encanta y es también la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que le convierte en alguien distinto a los demás. Repito, también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma, la identidad. ¿Quién piensa que tú eres? ¿Quién piensas que sos? Y que le convierte en alguien distinto a los demás. Por supuesto, no vamos a hablar de que Dios nos ha creado diferentes. Por eso, con respecto a identidad, quedémonos con esto, ser una persona en concreto y no otra. Hablando de la influencia, hablando de la presión que nosotros tenemos para que vivamos diferentes, seamos diferentes o seamos como los demás. En la Biblia está todo escrito. Que no corramos, no dejemos llevar por esta corriente. Sino que, ¿y cómo lo podemos hacer? Identidad. Tenemos identidad personal, que son los conjuntos de características propias de una persona que permiten distinguirlo del resto. ¿Qué son? El ADN, las huellas digitales, los ojos, ¿no es cierto?, únicos, una marca de nacimiento. Esa es identidad personal. Después tenés identidad cultural, y ustedes lo vivirán quizás en la iglesia. Es la lengua, la comida, la vestimenta, el baile, etcétera, etcétera. No es que bailen, pero en la cultura hay eso. Entonces, bueno, cuando tenemos personas de otro país, nos damos cuenta que hay una identidad cultural diferente. Hacemos unas comidas y uno va a traer de su país algo que aprendió a hacer, va a venir vestido como se visten típicamente. Sí, es identidad cultural. Después hay identidad nacional, ¿no es cierto? Que es el país, la bandera, los documentos, leyes, orden, la institución, himno, etcétera, etcétera. Y en todo lo que es de identidad, simplemente lo nombro para después quizás volcarlo a lo que queremos llegar. Es una identidad que hoy en día se habla mucho, que es la identidad de género, ¿no es cierto? Interesante, ¿no? Identidad de género. Tenemos la parte bíblica, tenemos la parte fundamental que nos habla, pero tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién realmente decimos que somos? ¿En dónde estamos basados? Había un predicador que dice que fue al médico y el médico dice, mire, Lucía, yo con todo respeto, usted sabe que no quiero ofenderla, Lucía, pero sus problemas son problemas profundos. O sea, hay cosas que no podemos cambiar. ¿Cuál es mi identidad? Soy lo que soy. Por más que diga que quiero ser otra cosa. Por eso, ¿cómo entender, en este caso, la identidad de un cristiano? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo podemos desglosar? Es decir, la identidad de un cristiano, identificarse como un cristiano. Nosotros escuchamos muchas veces, los cristianos no hacen esto, los cristianos no hacen lo otro. Pero vamos mucho más a la profundidad de cómo entender la identidad de un cristiano. Romanos 2, 1 y 2, conocidos por todos ustedes, están estudiando Romanos, cuando podemos los seguimos con Laura. Y llegamos a Romanos 12, después de 11 capítulos de instrucción, de adoctrinamiento, y dice, bueno, así que os ruego ahora, después de todo el conocimiento que tienen, que lleguen a una conclusión. Y esa conclusión de Romanos 2, 1 y 2 tiene que ver con la identidad. Porque, ¿cómo entender la identidad de un cristiano? Bueno, cuando dice, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? En ese momento, cuando yo
entiendo ese llamado que me hace, ese momento solemne. Lo único que hago en ese momento es presentar mi cuerpo en reconocimiento que Dios es dueño 2 veces, por creación y por redención. No me pertenezco. Entonces, la identidad de un cristiano está en el momento en que quizás se haya ido del lugar, no está viviendo esa identidad plena, no en la iglesia, no en el grupo de hermanos, no en las actividades, sino en la parte personal, en la parte laboral, en la parte social, en ese mundo que Dios les ha dado, en ese campo misionero que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cómo entiendo la identidad cristiana? O sea, como yo. Entonces, cuando yo presento mi cuerpo, lo único que estoy diciendo, no estoy diciendo, bueno, Dios, toma mi cuerpo y haz lo que tú quieras conmigo. Está bien eso. Pero ¿qué estoy diciendo cuando hago eso? ¿Qué me está pidiendo cuando yo respondo? Lo que me está pidiendo lo que me está diciendo, que es un acto voluntario, que reconozco a Dios como Padre y Salvador, como Creador, como Curio, como Dueño, como Amo, como Maestro, como Guía. No decirle hasta lo que quieras, haz lo que quieras con mi vida, sino haré lo que tu palabra me indique. Que es otra cosa. No es una parte emocional de entrega, de haber llevado cargas, de haber vivido desviado, no. Me desvié porque me fui de la identificación. Qué feo es cuando dice esta persona no tiene identidad. Dice una cosa pero es otra. ¿Quién sos? Por eso está Romanos 2, 1 y 2. En llamarnos la atención que la identidad de un cristiano comienza allí. En ese acto, en ese momento, yo estoy diciendo, voy a obedecer tu palabra. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado esto? Vamos a obedecer tu palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Tienen que obedecer su palabra. Seguir su palabra. ¿Sí? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas connotaciones con respecto a eso, pero lo espiritualizamos tanto, lo mistificamos tanto, que el momento de salir a la calle, el momento de enfrentarnos con la realidad de este mundo que me quiere moldear a su forma, a veces no lo lucho por esa falta de identidad. Porque no estoy reconociendo cada mañana cuando me levanto, Señor, me rindo, soy tuyo, tú me creaste, tú me salvaste, ¿qué hago? Y lo interesante es que Dios ya te dijo lo que tenés que hacer. Y nosotros hacemos preguntas, ¿y cómo hago esto y cómo hago lo otro? Muchas veces las preguntas vienen en nuestra vida, ¿por qué? Porque no nos detenemos a pensar en las cosas que ya sabemos y no las hilamos. No la unimos para decir esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios dice. Y ahí es donde nos vamos desviando de la identidad. Por eso en ese acto estoy diciendo Dios creador, Dios sustentador, Dios inspirador de las Escrituras, 2 Timoteo 3:16, Jesús Salvador. En ese acto estoy diciendo Espíritu Santo, ayudador y dependencia. En ese momento estoy diciendo, mi esperanza está en los cielos, en esa patria. Allí está mi esperanza. Soy peregrino, cuídame del mal. Soy tu testigo a todos los que me rodean. Cada día, a cada momento, a cada instante. Mi identidad tiene que ser continua, no puede ser parcial. Y una de las cosas que nos empuja también y que nos acomoda es justamente estar entre los hermanos.
Mire, yo estoy acá en un lugar, me gustaría mostrárselos, digamos, un paraíso sobre la tierra, ¿no? Todos creyentes. Todas las casas, 280 y pico de casas que hay acá son todos creyentes, más que creyentes, misioneros, directores de institutos bíblicos, viste, bárbaro, hay conferencias. El otro día dijo un hermano cuando vino acá a visitarnos, le digo, ¿sabes qué? En este lugar hasta estoy olvidado de los perdidos. Porque es así. Nos olvidamos de los perdidos. ¿Por qué? Porque mi identificación es en una reunión, en una comunión, en un lugar. Punto A, punto B. Aquí hacemos, aquí dejamos de hacer. Aquí soy, aquí no soy. Acá soy profesional, acá soy creyente. Y no es así. Mi identificación o mi identidad es continua, la llevo. Por más que diga que soy otra cosa, en mis venas es 100% sangre ucraniana. Por eso tenemos que entender, repasar y decir, ¿quién soy? ¿Realmente entiendo lo que soy? ¿Entiendo lo que Cristo hizo en mi vida? El otro día creo que David nombró parte de identidad, identificarnos con Cristo. Y nombró al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo está diciendo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? Respecto a la predicación del Evangelio está diciendo, no puedo callar, tengo que hablar, ese es mi tema, eso es lo que quiero transmitir. La gente se va al infierno, necesita de Cristo, vaya donde vaya, soy un testigo, haga lo que haga, y nada me impide. Las iglesias ofrendan, bárbaro, predico el Evangelio. La iglesia no ofrenda, no importa, trabajo para seguir predicando el Evangelio. No hay un modelo, una norma que diga, ahora tengo que predicar. Soy misionero, predico. No soy misionero, no predico. Cuidado. Porque esos son nombres, son títulos que le ponemos. Pero esto va mucho más allá. Eso es lo que permite que la iglesia crezca. Cuando cada miembro de la iglesia local tiene una identidad clara de quién es, que realmente está diciendo, sí, para mí el vivir es Cristo. Dios es creador, Dios es sustentador, inspirador de las Escrituras, salvador, soy peregrino, soy testigo, reconozco mi naturaleza pecaminosa, soy débil. Y en ese momento dejo de pelear mi identidad está clara. En la mente y en todas las cosas que hago. ¿Recuerdan ese versículo de Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, a ver ustedes lo terminan, guarda tu corazón, ¿cierto? Guarda tu corazón. Y lógicamente no es este corazón que tiene un aparatito acá como el mío, no, es otro corazón. En la mente. En la mente, corazón, mente. Esto no piensa, pensamos aquí. La Civiluc. Por el ejemplo está que de ahí surge la vida, de ahí surge aquellas cosas que me motivan. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente, y al cuidar nuestra mente es cuánta influencia de este mundo, filosofías huecas, costumbres que no ayudan, están en mí y cómo las puedo. Es justamente renovando mi entendimiento con la palabra. Hasta que no te digo, Señor, voy a obedecer tu palabra, voy a realmente obedecer, quiero obedecerla. No va a haber un deseo profundo de seguir a Cristo, sino las circunstancias me van a llevar. Cuando me someto a su palabra y la reconozco con mi autoridad, me estoy identificando con ella y es su palabra la que me da la identidad como hijo de Dios. Los principios de la vida cristiana, mandatos a cumplir. Quiero saber algo de identidad de género, lo tengo en la palabra.
Esa es la parte práctica, la respuesta que tengo que darle a este mundo. Lo creo fehacientemente, no te lo creo, lo creo. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú piensas que es esto, bárbaro, seguí. Si me permites, yo te puedo decir lo que dice Dios. Eso no me interesa. Bueno, bárbaro. Pero no es lo que piensa el otro, sino lo que yo pienso, lo que yo creo. Y hoy en día, créanme, esta falta de identidad con la palabra está moviendo cimientos, está haciendo dudar a las personas y a mirar con simpatía el pecado y no amar al pecador. Estaba leyendo justamente cuando habla de que nosotros en otros tiempos éramos esto y lo otro. Hasta que la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha cambiado. Somos diferentes por ese acto, pero todavía llevamos nosotros, como dije, tenemos que reconocer nuestra debilidad, que somos débiles al pecado. No somos fuertes. Necesitamos someternos, necesitamos entender cuál es el punto práctico de aplicar y gozarnos. Parece que a veces la lucha de levantarnos, ir a la iglesia y cumplir con lo que con ir a la iglesia, y si no estuvimos muy conformes de ir, cuando llegamos y vimos que fue lindo, tenemos un alivio, y es como que dejamos de lado todo el resto, como diciendo que dejamos a Dios de lado. Y no continuamos. Ir a la iglesia no es una parte de mi vida, de toda la vida cristiana. Es el momento. Parece que fuera el clímax. Y no debe ser así. Porque cuando llego a la iglesia, cuando llego a la comunión de los hermanos, tengo que volcar todo lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida, todo lo que he aplicado durante el tiempo que estuve fuera de los hermanos, en el trabajo, en el transporte, con mis hijos. Porque es así, me identifico con Cristo. Nací para vivir, porque las cosas viejas pasaron. Identidad. Volvemos a repasar. Identidad significa ser una persona en concreto y no otra. El otro día escuché, interesante, dice que una nueva persona llegó a la iglesia y como tenía una profesión de contador, ¿no es cierto? Imagínate dónde la van a poner. Para que justamente sea tesorero o tesorera. Y claro, tenía muchas preguntas y fue al trabajo del pastor a buscarlo para preguntas. Dice, estoy buscando al pastor fulano en tal. Dice, bueno, fulano en tal lo conocemos, pero al pastor no dice. Pastor. Wow. O sea, era el pastor, pero en el lugar de su trabajo no se había identificado. Y nos decimos, qué barro, claro, porque es pastor, pero ¿y nosotros? ¿Qué más queremos? La oportunidad que Dios nos da diariamente en identificarnos con Cristo. En llevar las conversaciones evangelísticas. Estoy llevando a algunos chicos al mercado. Tenemos el mercado que se llama mercadillos o la pulga, la feria, lo que sea. Bueno. Y yo tengo puestitos, o sea, hago mi lugar, pongo la mesa, pongo unas jaulas que he hecho de madera muy lindas para palomas, tengo 2 o 3 palomas ahí, que las voy comprando para llevarlas, y la gente se trae con eso, porque lo he estudiado, lo he visto. Si pongo literatura, la gente no quiere saber nada. Entonces digo, bueno, vamos a ver. Y barro, sí, de los chicos, mirá, paloma por ahí, comenzamos a hablar. Casi al 80% podemos predicar del Evangelio. Al resto, dejarle la literatura. Y este chico que venía conmigo, un chico que venía conmigo, dice,
yo voy a mirar cómo haces. Bueno, estuvo cinco veces conmigo y siguió mirando, y debe seguir mirando cómo se hace. No es cuestión de aprender. Identidad con Cristo no se aprende. O soy o no soy. Soy un cristiano que me sale por la piel del Cristo, en el sentido de estoy tan contento de vivir para Cristo que no puedo pensar. No sé cuántos problemas se solucionan en las iglesias cuando cada creyente, cada miembro de la iglesia vive fuera de la iglesia la vida cristiana identificada con Cristo, con el deseo de ganar almas, con el deseo de dar testimonio, con el deseo de que otras personas vengan y te pregunten ¿cómo estás feliz en este tiempo de la pandemia? ¿Cómo haces? Poder decir, mira, esto es. Y no tener vergüenza. No tener vergüenza. Nosotros hablamos de nuestros equipos de fútbol cuando ganan. Cuando pierden, ups. Y parece que somos perdedores continuos. Y tenemos que hablar de algo que es maravilloso. ¿Y qué es? Esto de la Biblia. Bueno, pero yo cumplo. No dejar de reunir como algunos tienen por costumbre. Bárbaro. Mis hijos tienen al Señor. Bárbaro. Estoy viendo a mi esposa. Bárbaro. ¿Y qué más? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí le voy a decir mi experiencia. Hay evangelismo con pintura, muchos lo conocerán, ¿sí? Se hace el evangelismo con pintura. Y llega un momento en que uno dice, por lo menos en el clásico, cuando ponga esta palabra, muchos de ustedes se van a ir. ¿Se acuerdan? Dice, ¿esa palabra cuál es? ¿Se acuerdan cuál es esa palabra? Pecado. Ponemos la palabra pecado, ¿sí? Que es lo que separa de Dios y del hombre, y dice, muchos de ustedes se van a ir. ¿Saben lo que me pasa a mí? Cuando comienzo a hablar del evangelismo personal con creyentes, se acabó la conversación. No, pero no se puede, no, pero mirá, no, pero... Y comienzan las excusas. Se van. Hace poco tuve que decirle a un amigo pastor que me decía, pero vos no tenés otro tema que la evangelización. Digo, ¿que está mal? ¿Es algo malo? No. Y bueno, pero cada uno tiene su lugar. Claro que sí. Pero nuestra identidad con Cristo no somos iguales en llevar el mensaje. Ustedes saben que hay ciencia, ¿no es cierto? Como es la matemática, que es una ciencia normativa y no una teoría o una hipótesis, ¿no? Es una ciencia normativa y no una teoría. Y sobre esto les quiero decir que estadísticamente, si cada creyente en el mundo evangelizara a uno, ese se convirtiera por año y lo discipulara, y luego ese que discipuló gana a otro y él sigue ganando a otro y así. Estadísticamente, en esta, lo que le llamamos la matemática exacta, podríamos ganar a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Ya no es el tráfico, ya no es el mundo, sino son los pensamientos del creyente. Bueno, yo no soy un evangelista. Perdón, no tiene nada que ver con identidad con Cristo. No tiene nada que ver con cumplir con lo que la palabra de Dios dice personalmente, individualmente. Hermano, hermana, usted nunca va a ser feliz
Yo nunca voy a ser feliz si cuando salgo de mi casa, tomo la llave del auto, tomo el teléfono, tomo la billetera, pero también tomo un folleto. Salgo con la intención de identificarme con Cristo y la salvación que yo tengo, que en la iglesia decimos que es tan grande y alabamos tanto a Dios y decimos que Él es maravilloso y salvador y oramos por los perdidos, pero no tenemos la intención ni siquiera de la oración, de orar y decir, Señor, dame hoy la oportunidad de compartir tu palabra a alguien. O Señor, dame la oportunidad a Federico, que lo tengo al lado en el trabajo. Dame gracia, quiero llegar a Él. Y si no estás preparado y no estás, se te va a pasar el tren y no lo vas a ver. Actividad es una cosa, programa es otro. Por eso la iglesia no se nutre o el éxito de la iglesia no está en lo bueno que es el pastor, el grupo de maestros de la escuela dominical, la música que tienen. El éxito no está ahí. El éxito está en cada creyente que conforma ese cuerpo de la iglesia local donde se encuentre para producir frutos de justicia. Entonces ahí sí podemos decir, estoy identificado con Cristo. Termino con esto. Hay mucho más, pero termino diciendo, mantener la identidad del creyente depende del creyente. Ya no depende del ambiente, ni del pastor, no, depende del creyente. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, como diciendo, Josué también lo dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, son decisiones personales. O sea, mantener la identidad del creyente depende del creyente, depende de ti. Si estás entendiendo que ese mandato es para ti. Porque el don del evangelista no es el don que evangeliza, es la persona que evangeliza, porque es para el beneficio y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Significa que el evangelista va a motivar a los creyentes a evangelizar para el beneficio del cuerpo de Cristo. No le damos no le tiramos la pelota al otro. Es el individualismo. Yo canto, yo predico, yo abro, yo cierro, yo limpio, yo cocino, y se acabó. Eso es parte de algo. Pero mi identidad con Cristo la decido yo. No solo decido cómo vivir, sino también cómo quiero terminar en la tierra, ¿no? Fíjense en 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo quiero terminar en la tierra? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánta influencia tenemos? ¿Cuántos pensamientos equivocados nos están frenando o nos están justificando para no hacer lo que la palabra de Dios dice claramente? Depende de mí. Nadie me puede obligar. Pero yo tengo que decidirlo. Si Él es mi creador, Él es mi salvador, y es el libro al cual yo tengo que seguir, no hay duda.
Lo que dice es, y lo debo hacer. Y yo quiero terminar de esta forma. Y la última es cómo quiero reunirme con mi Salvador. 1 Corintios 3, 10 al 15, conocemos esta porción, es el tribunal de Cristo. ¿Cómo quiero reunirme? Eso va a depender de mí. Porque Dios tiene todo para que me reúna bien. No solo en la salvación, sino en los premios, en las recompensas. Pero depende de mí, en mi decisión, es entender, es verme cómo realmente estoy, cómo estoy influenciado. Uy, no se puede, uy, es difícil, la gente no escucha, no es así. Tenemos que partir, no del positivismo, sino que tenemos que partir de la verdad bíblica, que tenemos un evangelio poderoso, que su palabra no vuelve vacía, que nosotros no convertimos a la gente, y si no hay unos creyentes, no hay discipulado. Si no hay nuevos creyentes, no hay discipulado. Y la Biblia dice, ir a ser discípulos. Entonces preguntémonos, ¿cuántos si tenemos nuestros discípulos? Si estamos discipulando a alguien. Y si ya hemos hecho y ya está caminando solo y ya estoy con otro, ya estoy deseando hacerlo. Eso es lo que hace que la iglesia crezca. Eso es lo que hace que se multiplique. ¿De qué me sirve voy a ser duro con esto. ¿De qué me sirve un estudio bíblico profundo de las Escrituras, conocer el griego, el hebreo, el arameo y todo lo que vos quieras, si no hay fruto? No hay fruto de salvación. ¿No será que no me estoy identificando con Cristo en una plenitud total? Yo creo que la iglesia necesita un cambio. Cuando nosotros comenzamos una iglesia y salimos y buscamos y la gente se convierte y la iglesia comienza a crecer, llega un momento que hay que buscar un lugar donde reunirse y ya ese lugar se llenó y después hay que buscar un local y ya comenzamos a dividir y a buscar a los maestros y a buscar esto, buscar lo otro y terminamos, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque yo no crezco. Porque yo no me identifico con Cristo. No hay que echar la culpa a nadie, soy yo. Nadie lo hace, lo hago yo. No hay programa. No, yo tengo programa. ¿No sabes lo que decir? ¿Cómo que no sabes lo que decir? No puedo decir que tienes un gozo tan grande porque Cristo te salvó. Te lo guardas para ti, lo mides, lo digo, no lo digo, a ver lo que me va a decir. O soy un creyente total. Identidad. Por supuesto está la parte negativa, en qué cosas la pérdida de identidad o falta de identidad en Cristo me limita o me impide que yo sea parte del desarrollo del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, pensando que el éxito depende de nuestro programa. ¿En qué cosas la pérdida de identidad afecta a la iglesia? Por supuesto en la predicación del Evangelio en mi comunidad, no en el programa de la iglesia para predicar el Evangelio. Hagamos una división, no es el programa, mi programa. El programa continuo diario, no el gastar un año para hacer una campaña evangelística y mientras hacemos esa campaña evangelística no hablamos a uno de Cristo. Y estamos ocupados en la obra, estamos programando, estamos queriendo alcanzar al mundo y al que está al lado, nada. Y lo miramos. Vamos corriendo a la iglesia. ¿Dejarías de ir a la iglesia porque ves a una persona tirada y necesita de Cristo? No sé. No, pero la iglesia es importante, no dejar de reunirnos, pero
esa persona te está necesitando. ¿Comprenden? Eso es identidad con Cristo. Cuando nadie te dice lo que tenés que hacer y ser, vos sabés quién sos. Sabés quién es tu Dios, sabés lo que es la palabra y querés cumplirla. Y eso te va a llevar al fruto. Por eso la predicación del Evangelio está comprometida por la falta de identidad. Hacer discípulos, y ir a todas las naciones, pensar una vida santa, vivir bajo el temor de Dios. La elección de mi pareja afecta la falta de identidad con Cristo. El desarrollo de la familia, el crecimiento de los hijos, en reclamar las promesas, en amar, en perdonar, en pedir perdón, buscar la paz, el poder sobre el pecado, el creer en las Escrituras, en la práctica de las Escrituras, en divulgar intencionalmente mi fe en Cristo en conversaciones, en folletos, en lo que sea. No hay un método para predicar el Evangelio. El Evangelio es el mismo, pero tienes que tener la intencionalidad para hacerlo. Y esa es tu identidad. No se olviden que estamos viviendo en un mundo secular, en el cual dice, acá se hace esto, pero acá no se hace esto. En la escuela no se puede predicar. En la escuela no se puede hablar de Dios. En la iglesia sí. Entonces hablar de Dios solamente en la iglesia. Y nosotros vamos absorbiendo eso y terminamos haciendo lo que el secularismo nos está dictando. Y el secularismo comienza por el cristianismo. Cuando el cristianismo tiene que ser total, todo, en todo lugar, en todo momento, en todo instante. Es lo que soy. Recuerden, ser una persona en concreto y no otra. También identidad es la conciencia que una persona tiene con respecto de sí misma. ¿Estás mal con el Señor? Por favor, no pierdas tiempo. Es decir, acá estoy. Pero acá estoy no porque soy tan bueno que a lo que quiera con mi vida, no. Estoy dispuesto a obedecer tu palabra. Pensemos en nosotros mismos. ¿Sí? Si Cristo es mi identidad o es mi vergüenza. Identifiquémonos como cristianos que amamos a Cristo